Mi hermano me convirtió en una cortesana militar, narra la historia de Runyan, quien es enviada por su hermano a un campamento militar para supuestamente aprender buenos modales, pero una vez ahí todos los soldados se aprovechan de ella. 2 años después ella regresa maltrecha a casa pidiendo misericordia. La historia comienza después de una batalla. Runyan ha perdido a su padre y a su hermano mientras luchaban al lado del general Jihan. El general, conmovido por su pérdida, decide hacerse responsable de cuidar a Runyan, es así como la convierte en su hermana adoptiva. Runyan conoce también a una amiga de la infancia del general llamada Kinyin. Los celos de Kinyin se despiertan al observar la amabilidad mostrada por el general hacia Runyan. Movida por estos sentimientos intensos, Kinyin opta por manipular una bebida destinada a Jihan y así obtener una ventaja sobre él. Sin embargo, su plan se complica cuando Runyan es testigo de sus acciones. Preocupada por el bienestar de Jihan, Runyan va a su habitación para verificar que la bebida no le haya causado ningún daño. Jihan, a causa de la bebida alterada que se tomó y llevado por sus impulsos, se aprovecha de Runyan, quien debido a los sentimientos que tiene por Jihan, se entrega a él. Después de este encuentro, el general Jihan, en vez de hacerse responsable por sus acciones, opta por quedarse callado mientras Kinyin culpa a Runyan, diciendo que fue ella quien tentó al general y se metió a su cama. La señora Lizzie, madre de Jihan, ya sabía que Runyan sentía algo por su hijo, así que al escuchar lo que decía Kinyin, no dudó ni por un segundo que fuese verdad, así que preocupada por el que dirán, trata de encontrar un castigo para Runyan. Nadie pidió su opinión, pero Kinyin alega que al ser Runyan muy querida y mimada, ni la madre ni el hijo serían capaces de enseñarle con dureza. Así que el pocos huevos de Jihan da la orden de mandarla al campamento militar. La señora Lizzie intercede por ella, pero es en vano. El general cree que el carácter rebelde de Runyan solo podrá ser controlado en el campamento militar. Runyan se despide, pero al llegar a dicho campamento, es recibida por el teniente Jian Ren, quien es el primero en aprovecharse de ella seguido de sus soldados. 2 años después, Runyan sigue viviendo en pésimas condiciones, además de seguir siendo maltratada por el teniente y siendo apenas alimentada. Por otro lado, el general Jihan está a 7 días de casarse con Kinyin, así que su madre le pide que traiga a Runyan a casa. Un sirviente llega al campamento para pedirle al teniente que envíe a Runyan de vuelta a casa y este ser despreciable le pide servirle una última vez como despedida. Luego de esto llega Jihan al campamento, y al ver a Runyan tan delgada y asustadiza, cuestiona a su teniente, quien responde que ella misma se rasgó la ropa al escuchar de la llegada del general. El general le pide al teniente llevarla a su casa no sin antes felicitarlo por haberla educado tan bien. Una vez en casa, sentada frente a la mesa, Kinyin le ofrece carne picada con chile, ya que según ese es el plato favorito de Runyan. Runyan recuerda el horrible dolor que sufrió en el campamento, ya que en ese entonces, la misma Kinyin fue a verla y con una cuerda cubierta de pimiento, procedió a castigarla. Debido al trauma, Runyan se arrodilla y pide disculpas por su aspecto y miente diciendo que fue ella misma quien se privó de comer. El general Jihan, en vez de compadecerse, se molesta con Runyan y le ordena limpiar el piso, recordándole a su madre que un trato amable hacia Runyan haría que olvidara las lecciones aprendidas durante esos 2 años. La malvada Kinyin provoca que Runyan se corte la palma de la mano y esto también le trae un recuerdo, en el cual, el teniente se entera que la han dejado embarazada sin saber quién de todos era el padre. Así que siguiendo las órdenes de Kinyin, tratan de mandar al feto al cielo usando métodos muy bárbaros, pero a pesar del maltrato, no lograron interrumpir su embarazo. El día del cumpleaños de la señora Lizzie, Runyan se presenta para felicitarla siguiendo las órdenes del general, pero Kinyin no pierde el tiempo y comienza a humillarla enfrente de todos por meterse a la cama de su hermano adoptivo. Runyan, aterrorizada, se desmaya y un doctor llega a revisarla. Este les informa que Runyan está muy débil y que solo años de abuso podrían causar que su salud se deteriore de esa manera. Así que el general revisa su cuerpo y es así como se da cuenta de todas las cicatrices que la protagonista lleva en la espalda, evidenciando así el maltrato que sufrió. Jihan se la lleva y ordena a sus guardias que busquen al teniente para que éste le dé una explicación de lo que pasó. Este se presenta y al pocos huevos no se le ocurre mejor idea que poner a la víctima y al perpetrador en la misma habitación. Runyan, atemorizada, se disculpa y debido al miedo que siente hacia el teniente, se culpa a sí misma diciendo que solo la castigaron porque se lo merecía. En vez de indagar más en lo sucedido, Jihan felicita a su teniente por disciplinar a su hermana adoptiva e incluso le ofrece una recompensa. El doctor llega momentos después para seguir revisando a Runyan y se da cuenta que ella está embarazada, trata de informarle al general de este hecho pero él no lo toma de buena manera. Así que Runyan le pide al doctor guardar el secreto y este acepta haber cometido un error al revisarla. La madre Lizzie llega a visitar a la protagonista y pregunta si alguien la había intimidado, ya que antes ella solía ser una chica animada y con mucha personalidad. Antes de poder responder, Runyan comienza a sentirse mal y su madre adoptiva le pregunta si está embarazada, ya que su barriga se le empieza a notar. Runyan lo niega y solo argumenta que ha engordado debido a toda la buena comida.
Mientras Runyan duerme, Jihan llega a darle de comer, pero entre sueños la protagonista menciona que no es una cortesana militar y que su hermano llegará a salvarla. Jihan la despierta para cuestionarla por sus palabras y ella solo responde que fue una pesadilla. Además también le pide que saque del cuartel a una chica llamada Tianita a la cual le tomó mucho cariño, ya que ésta trató de evitar que se aprovecharan de ella ofreciéndose a sí misma al teniente. A la mañana siguiente, Tianita se presenta frente a Runyan, pero Jihan, dejándose llevar por las palabras venenosas de Kinjin, comienza a insultar y menospreciar a Tianita por haber sido vendida al cuartel con el objetivo de complacer a los soldados para finalmente quedar embarazada. Runyan la defiende alegando que eso sucedió, no porque Tianita haya elegido denigrarse, sino que tuvo que hacer cosas que no quería para sobrevivir. Jihan no entiende razones, cree que la rebeldía de Runyan es debido a la mala influencia de Tianita, así que ordena que esta última vaya a trabajar a los establos. Runyan visita a Tianita pero ambas son intimidadas por Kinjin, quien empuja a la protagonista al agua. Esta escena es presenciada por el general, quien abofetea a Kinjin y opta por terminar su compromiso a pesar de los ruegos de su ex prometida. Jihan también se molesta con Runyan por una mancha que ésta tiene en el cuello, culpando a Tianita por descarriarla y llevarla por el mal camino. También cuestiona el hecho de que ella ya no sea la misma de antes, así que le pide casarse con él con la esperanza que la Runyan del pasado regrese. Runyan responde que hace tiempo hubiera querido escuchar esas palabras, pero que ahora solo suenan ridículas. Entonces procede a confesarle la verdad. Cuando fui enviada al cuartel, fui mancillada por todos los soldados, reducida a una cortesana militar como lo es Tianita y quedando embarazada. Sabiendo eso, ¿todavía quieres casarte conmigo? Jihan retira su mano y Runyan le suplica que la deje irse de la casa acompañada de Tianita, pero Jihan se niega y la llama mentirosa, ya que no cree que sus palabras sean verdad. Decide entonces regresarla al campamento militar junto con Tianita, en donde son recibidas por el teniente, quien trata nuevamente de aprovecharse de ambas, pero en ese momento aparece el general, quien pregunta si es así como las trata diariamente. Uno de los soldados trata de defenderse pero Jihan con su espada lo manda a callar. El teniente se defiende y culpa a Runyan por seducirlos a todos e incluso llama al doctor del cuartel para que confirme sus palabras. Runyan le ruega a Jihan que le crea y una vez más le cuenta sobre los maltratos que sufrió. El general le dice al teniente que si confiesa la verdad lo dejará vivir. Este, sin tener más opción, acepta que solo siguió las órdenes de Kinjin de castigar a la protagonista. Jihan, sorprendido, no puede creer que él mismo haya entregado a su hermana adoptiva a las bestias. ¿Estás satisfecho? ¿Puedes dejarme ir ahora? El general ordena destruir y acabar con todo el cuartel, además de mandar a desvivir a toda la familia de Kinjin. El teniente, asustado, comienza a suplicarle perdón a la protagonista, así que Runyan toma la espada de Jihan y acaba ella misma con su abusador. El general se disculpa por no creerle y le pide otra oportunidad. Runyan acepta a cambio de que él deje libre a Tianita. Su amiga le pide huir juntas pero Runyan se niega, ya que solo así Tianita podría irse lejos para criar a su hijo en paz. Jihan, por otro lado, se sigue disculpando por no saber nada de su sufrimiento y trata de besarla, pero Runyan lo aparta recordándole que hace 2 años él había actuado de la misma manera para que al día siguiente la castigara enviándola al cuartel militar. El general se defiende excusándose con que en ese entonces la consideraba su hermana y no quería enfrentar sus sentimientos. Runyan lo rechaza una y otra vez porque, según sus palabras, no podía soportar su amor, sin saber cuándo él cambiará de opinión. Después de que Jihan se va, aparece Kinjin clamando venganza, ya que culpa a la protagonista por lo que le pasó a sus padres. Jihan aparece en ese momento, pero a la malvada le da lo mismo y ataca a Runyan. Esta a su vez decide empujar más la espada, hiriendo a ambas. En mi próxima vida, deseo nunca encontrarme contigo. Después de unos momentos, Runyan se va al cielo. Más tarde, Jihan se encuentra despidiéndose de ella frente a su tumba, cuando de repente, a lo lejos cree ver a Runyan, pero al mirar fijamente se da cuenta de que no está ahí. Comienza a gritar su nombre y de la nada comienza a sentirse mal, así que sus guardias se lo llevan. Tiempo después, la verdadera Runyan, acompañada de su amiga Tianita, van a visitar la tumba donde ella supuestamente yacía. Tianita le pregunta a Runyan por qué no le dijo la verdad a Jihan. La protagonista responde que ya había pagado un precio muy alto por su amor, además de que fingir su muerte era la única manera de evitar que alguien las buscara. Mientras estaba en el cuartel, él nunca sintió compasión por mí. En lugar de regresar a su lado, prefiero verlo hundirse para siempre. Así termina esta historia. Runyan y Tianita se alejan para siempre de todo ese dolor y sufrimiento, dejando el pasado atrás. Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó o no, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Cuídense, tomen mucha agüita y hasta la próxima. Adiós. Ay, adiós.